Bueno, vamos a este primer ejercicio. Es el primero de todo el curso y también va a ser el primero en relación a los operadores aritméticos, también a la jerarquía de operaciones. Tenemos acá el enunciado. Es bastante sencillo. Dice, ejercicio número 1, escribir un programa que realice la siguiente operación aritmética. Tenemos esta operación aritmética, 3 más 2 sobre 2 por 5 elevado al cuadrado. De hecho, le voy a tomar una captura de pantalla porque la vamos a utilizar. Ahí está. Bien. Ahora sí. Vamos a realizar esta operación. Tenemos que tener en cuenta el orden de las operaciones, también la matemática que trae esta operación y ya con eso pues tendríamos todo lo necesario para arrancar el ejercicio. Voy a quitar esto y vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Bien, comencemos creando el respectivo ejercicio. Yo, por ejemplo, los ejercicios los voy a guardar en la carpeta correspondiente a cada tema. Ejercicio 1.py. Bien, ahí está. Voy a abrir la captura porque nos va a servir para guiarnos. Y veamos. Aquí está. Veamos. En realidad es una operación al azar. Es una operación que no tiene ninguna relación con una operación ya existente. Lo que sí tiene son sumas, multiplicaciones y elevaciones al cuadrado. Este punto es el punto y final, no vayas a creer que es algún punto de multiplicación. Bueno, al parecer, primero hay paréntesis, quiere decir que primero tenemos que realizar todos estos procedimientos que tenemos por acá y ya luego elevar al cuadrado. Entonces, la forma de pensar con un ejercicio es la siguiente, y aquí es donde viene un poco la lógica, el objetivo de estos ejercicios. Tienes que ver y analizar y enlazar con el conocimiento que ya tienes la forma de solucionar un ejercicio, un problema, porque de eso se trata la programación. Acá, por ejemplo, tenemos un problema matemático, entonces necesitamos lógica matemática, operadores aritméticos, quizás jerarquía de operaciones y eso es todo. Entonces fíjate cómo a partir del conocimiento que ya te he dado, tú puedes enlazarte justamente con lo que te está pidiendo el enunciado, que en este caso es una operación aritmética. Pero de esa forma es como vamos a solucionarlo. Bueno, ¿qué más podemos analizar? Analicemos que primero se debe de hacer esta suma, luego esta multiplicación y luego la división. ¿Por qué? Porque este es proceso matemático, es regla matemática, no es que yo me la esté inventando. Este proceso ya es matemático. Primero se hace las operaciones que tiene el numerador, luego la operación que tiene el denominador y luego se dividen. Esa es matemática, es regla matemática. Y no te estoy diciendo que la matemática sea especialmente importante en programación, no, en realidad te estoy diciendo que esto es matemática básica, matemática simple. Ya luego de hacer estas operaciones, elevamos al cuadrado. Entonces, ya sabemos que jerarquía, primero hacer esto, luego dividir y luego elevar al cuadrado. Y eso sería todo. Entonces, vamos a empezar el enunciado, vamos a empezar acá. Bien, hay múltiples formas de hacerla. Tanto mi lógica como tu lógica son diferentes. Un ejercicio nunca va a tener una sola forma de hacerlo. Van a haber múltiples formas dependiendo tanto tu lógica, tus conocimientos fuera de la programación, tu cultura general incluso, tu forma de organizar las cosas y demás. Hay múltiples factores. El hecho que yo te muestre una forma no quiere decir que sea la única. De hecho, aquí vamos a ver dos. Sí, dos. Vamos a ver dos formas. Para empezar, necesitamos hacer todo esto. Tenemos varias formas. La primera, hacerlo de una sola vez, acá por medio de un print. Esa es la primera. La segunda es meter todo este procedimiento en una variable y luego imprimir la variable. La tercera es utilizar un método llamado POW de matemáticas, que sirve para elevar a una cifra. Fíjate cómo ya tengo tres opciones ahí, ya tengo tres formas de hacerlo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? La que mejor te parezca o la que se adecue mejor a la situación. En este caso, yo
A partir de mi lógica, considero que la que más se adecua es hacerlo una sola vez. Quizás tu lógica te diga todo lo contrario, no hay que hacerlo por una variable. O no, hay que hacer el método Pau. Vamos a hacerla de las tres formas. Bien, primero, tenemos toda esta operación. Estos dos paréntesis que estoy colocando acá son los paréntesis que están acá y acá. Ahora bien, voy a agregar el 3 más 2. 3 más 2. Ya tenemos nuestra primera operación, que es la suma. Esta línea de acá de fracción, ¿cómo se interpreta? Esto es una división. Esto es una división. Entonces agregamos división. Así. Y luego 2 por 5. Entonces 2 por 5. Y ya está. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer primero la suma, luego la multiplicación y ya después la división. Y quiere decir que acá primero se va a hacer esta multiplicación, luego se va a dividir 2 entre lo que de acá y luego la suma. Y eso es un orden incorrecto. ¿Cómo lo solucionamos? Ahí viene jerarquía. Vamos a agregar paréntesis acá y paréntesis acá. Y de esta forma ya estamos haciendo primero la suma, luego nosotros queremos que se haga esta multiplicación y ya por último elevar al cuadrado. Por ende, ahí está. Y eso es todo. Voy a guardar. Y ahora, una vez yo ejecute este programa, vamos a ver qué es lo que me devuelve. Voy a ejecutarlo por acá. Me está devolviendo 0.25. Y es efectivamente la respuesta que debe devolver. Si lo haces en una calculadora, te va a devolver 0.25. Ahora bien, fíjate cómo he llevado mi lógica. Primero, hacer esta parte de acá arriba, luego esta de abajo. Entonces, primero la suma, luego la multiplicación, y luego sí se toma como fracción, o sea, esta división. Por ende, pongo la división acá. Y luego elevo al cuadrado. Y acá es donde ya repasamos jerarquía y operadores aritméticos. Esta es una forma de hacerlo. La segunda, bueno, por medio de una variable. La variable se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, le voy a poner cálculo. Así. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, esto va a ser igual a, voy a poner los paréntesis, estos dos paréntesis, va a ser igual a 3 más 2 entre 2 por 5 elevado al cuadrado. Aquí obviamente me hacen falta estos paréntesis, todavía no se los voy a poner. Ahora muestro el print cálculo, imprimo, ejecuto, esto me va a devolver una respuesta de 64. ¿Por qué? Por la jerarquía de operaciones. Te he dicho que faltan ahí los paréntesis, pero fíjate cómo se está haciendo el mismo procedimiento de una forma diferente. Acá ya has notado la jerarquía de operaciones. Que en realidad primero se hace la división, luego se hace la multiplicación por 5 y ya solo ahí se hace la suma más 3 y luego elevación al cuadrado. Por eso es que da 64, pero eso no es correcto. Por ende voy a poner acá, acá, acá y acá. Una vez puesto esos paréntesis, ya me sale 0.25, que justamente es la forma correcta de hacerlo. Esta es la segunda forma. Por medio de una variable, metemos todos los cálculos matemáticos en la variable y la imprimimos. La tercera forma es por medio del método Pau, este de acá. Pau es parte de una librería llamada Math. Math es una librería que veremos más adelante. Me permite agregar ciertas funciones matemáticas ya establecidas en el lenguaje. Una de ellas es Pau. Pau lo que hace es recibe dos valores y luego los eleva a una expresión. ¿A qué me refiero? Fijémonos en el siguiente ejemplo. Voy a poner acá una variable que le voy a poner cálculo y voy a ponerle Pau, seguido de paréntesis. Dentro de los paréntesis yo voy a colocarle acá, por ejemplo, 5,2. Esto es nada más para que veas cómo funciona Pau. Hago el print de cálculo y cuando yo ejecuto esto, me está elevando a 25. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues Pau dice, voy a tomar el 5 y lo voy a elevar a 2 al cuadrado. Es como yo hacer esto, 5 elevado al cuadrado. Es lo mismo. Obviamente si yo pongo acá 3,
Antes de poner 3. Recuerda, aquí es 5 por 5, no 5 por 2. 5 por 5 es 25. Lo estoy elevando, no lo está multiplicando. Si yo pongo acá 3, pues esto lo va a elevar al cubo. Ahí está, 125. El número que yo ponga después de la coma es el número de expresión al que se va a elevar. Así es como funciona Pau. ¿Cómo podemos utilizarlo en nuestra expresión? Dos formas. Print de nuevo o por medio de variable. Voy a hacerlo por medio de variable. Cálculo Pau. Y acá el primer parámetro que le voy a dar es toda la expresión matemática. ¿Cuál expresión? Bueno, pues la expresión 3 más 2 me parece que es. Sí, 3 más 2 dividido entre ahora 5 por 2. Y esto, si te fijas, acá tenemos nuestra expresión matemática, que es esta que tengo acá. Pero me falta la elevación al cuadrado. ¿Cómo la voy a colocar? Bien, pues me salgo de estos paréntesis. Este paréntesis morado, recuerda que es este paréntesis de acá. Este celeste es el que referencia a estas dos operaciones. Ahora me salgo del morado, pongo la coma 2. Una vez yo imprima acá cálculo ahí, guardo y ejecuto, esto me va a ejecutar exactamente lo mismo al 0.25. Y ahí es como tienes ya la resolución del ejercicio. Como puedes ver, mi lógica me ha llevado por 3 caminos, te he mostrado los 3 y ahora ya tienes más armas para desarrollar la lógica. Vamos al segundo ejercicio. Sin más, me despido. Muchas gracias por ver, éxitos y hasta la próxima.